Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenos días a todos. Bueno, es un placer recibir a un amigo mío, Gonzalo Facas, con quien hemos hecho algunas cosas en Asunción. Me gustaría, Gonzalo, que le cuentes a la audiencia quién es Gonzalo Facas. Bueno, Javier, primero que nada, un placer estar con vos y, y por cierto, también ha sido siempre un placer trabajar con vos. Bueno, Gonzalo Facas lo defino como un empresario, desarrollador inmobiliario, eh, miembro de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, casado, padre de 3 hijos, que llegó a Asunción en el año 2002 con la idea de venir una semana a trabajar y volverse a Mendoza y bueno, se me alargó la semana. Estoy desde el 2002 acá en Asunción, feliz de la vida. Tengo desde el 2012 muchos desarrollos en Asunción lanzados, creo que muchos de ellos muy exitosos. También he tenido algunos proyectos no tan buenos, de los cuales he aprendido mucho y creo que vamos a hablar de ellos. Tengo un parque logístico también acá en Asunción y algunas cosas todavía muy pocas en Argentina, casi todo hoy. Mis ingresos están en, en Asunción y por cierto también tengo una línea de vinos, una bodega en Mendoza que es lo único que hoy conservo de mis raíces mendocinas. El resto está todo muy hoy acá orientado a Paraguay y Asunción puntualmente. Y contanos, que me voy a saltear un poco lo inmobiliario, pero creo que es interesante también para que entiendan tu faceta emprendedora, es que escribiste un libro ahora hace poco. Sí, escribí un libro que se llama Recordando lo Obvio. La verdad que empezó con un hábito mío de anotar absolutamente todo lo que me parece trascendente y que me llama la atención. He tenido ese hábito toda la vida y bueno, luego con el tiempo como que fui ordenando las ideas y fui encontrando que muchas se relacionaban y fui armando distintos capítulos. En el 2022 es como que me dieron muchas ganas de compartirlo. Al principio con mis hijos, después cuando lo filtré con el gusto de algunos amigos míos, que se lo mostré a lo que escribía, me animaron a compartirlo. Es como esa sensación, el otro día me hicieron una pregunta y me dejaron pensando, ¿y por qué, cuál fue el momento que dijiste, tengo que escribirlo? Y fue un momento como que me di cuenta que era muy rico, como yo venía corriendo hace mucho tiempo y después me di cuenta que era muy rico hace mucho, pero rico en las cosas importantes, en tiempo, en amigos, en salud. Entonces es como que dije, qué ganas de haber leído esto, que alguien me lo hubiera compartido hace mucho tiempo. Siento que vamos corriendo y que vamos a una velocidad eh, llamativamente rápida todos los días y no nos detenemos a mirar lo obvio. Estamos todo el tiempo en lo urgente y no en lo importante. Entonces dije, bueno, quiero escribirlo y me tomé el tiempo. Conocí unas editoras extraordinarias que me ayudaron mucho a dejar de usar mucha energía mía en redactar y usar esa energía en algo que me apasionaba, que era profundizar los temas, investigar, sumado a la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy agarro mi biblioteca y digo sobre este capítulo cuántos libros he leído relacionados tales y después ChatGPT te hace un resumen en 5 minutos y te relaciona esos libros con el capítulo que estás leyendo. Entonces se conjugaron un montón de factores que terminaron haciendo que saliera algo que siento que agrega valor y que me siento este, muy contento de dárselo a la gente que quiero. Ya que comentabas, a ver, que fuiste como un exiliado o uno de los primeros, porque hoy uno escucha que el argentino se ha enamorado, lo mismo que el uruguayo con respecto a Asunción, pero haber ido en el 2002 era una realidad completamente diferente. Me gustaría que cuentes un poco cómo fueron tus inicios de esa avenida de Mendoza a Asunción, si arrancaste al principio con algo inmobiliario. Y también que nos cuente cuál fue ese primer proyecto inmobiliario que hiciste. Bueno, la verdad que no, la avenida mía Asunción fue algo absolutamente llamativo, es decir,
yo terminé de hacer mi MBA y me contratan para trabajar en JP Morgan en Nueva York. El contexto de cuando volaron las Torres Gemelas en el 2001 me cambia totalmente la percepción de lo que era trabajar en Nueva York, de sentir que había tocado el cielo con las manos y estaba en el lugar donde yo quería, a empezar a tener dudas si era el lugar donde quería estar. En ese momento también conozco en forma paralela a un médico muy conocido en Argentina, un oftalmólogo muy conocido, Roberto Saldívar, y me dice, Gonzalo, sé de tu fan y tengo muchas ganas de que me ayudes a profesionalizar mi empresa de salud, que era, por cierto, muy exitosa, pero le faltaba, bueno, lo que acabo de decir, profesionalizarla. Y bueno, me puse a trabajar con él, conocí una clínica asociada que estaba en Formosa y que no era viable, porque Formosa es una provincia realmente, una de las más pobres de la Argentina, y el láser en ese momento no tenía el volumen de pacientes del sector privado que requería como para estar manteniéndose correctamente. Y bueno, dije, una capital muy cercana es Asunción, y bueno, así fue que llegué a Asunción, de casualidad, porque también el contexto de la Argentina, acordémonos, 2001-2002 era un caos, ¿no? Era de la Rúa saliendo por el techo de la Casa de Gobierno a fin del 2001. Entonces, no era un lugar también para quedarse, ni Estados Unidos ni la Argentina. Estos dos factores hicieron que viniera y decidiera montar una clínica acá en Asunción de este médico, y bueno, y finalmente después me gustó mucho Paraguay, me gustó mucho, me parece que estaba todo por hacer. Me encontré acá con algunas personas donde yo había trabajado en el sector financiero, me ofrecieron formar parte del directorio de BBVA, el banco, y ser director del banco, así que trabajé durante muchos años, hasta que, y ahí voy a la respuesta de la pregunta que me hiciste, en el año 2011, con un grupo de personas, conocimos una propiedad en Hernandarias, que era un sojal, por cierto, y todo el mundo lo miraba como un sojal, menos nosotros, que lo mirábamos como el segundo Paraná Country, en la zona de Alto Paraná. Y lo compramos a un precio muy alto para la hectárea de soja. Todos nos decían cómo vas a comprar $17.000 la hectárea, pero nosotros estábamos comprando $1,70 el metro cuadrado en nuestra cabeza. Hicimos un flujo donde decíamos teníamos que vender 5 lotes por mes. Estamos hablando de lotes 960 metros cuadrados promedio, y vamos a hablar de $50, o sea, lotes de $50.000, vamos a decir, y esos lotes de $50.000, en nuestro flujo teníamos que vender entre 5 y 6 lotes por mes para ir haciendo todas las obras de infraestructura, y el día del lanzamiento vendimos 220 lotes, 42% de contado. Entonces realmente fue algo que no sé si hay otro precedente en Paraguay, de otro antecedente de una cosa así. Y bueno, me empezó a gustar mucho este negocio, y me gustó mucho también independizarme, dejar de estar en relación de dependencia, a pesar de que tenía un cargo muy importante dentro de esta entidad financiera, que por cierto tenía el 25% de cuota de mercado. O sea, BBVA era un monstruo en ese momento, pero igual me, me gustaba mucho la idea de independizarme y tener mi propia empresa desarrolladora. Y así me inicié con ese proyecto. Y bueno, ya después conocí a mis socios de IDISA, y comenzamos en el 2012, fundamos IDISA, y bueno, toda la historia que viene después, donde gracias a Dios compartimos también algunos proyectos juntos. Ahí, ya que entramos en la parte de IRISA, si no mal recuerdo, si no fuiste uno de los primeros de oficina AAA, creo que pegan el palo en Asunción, ¿cómo fue pensar eso? Porque la verdad que a este momento uno veía que muchas de las oficinas eran en casas y no es que lo que ustedes soñaron y planificaron. Bueno, ahí en el libro que mencionamos recién, tengo un capítulo entero relacionado con esto, con esto que me estás consultando. El capítulo se llama Lo que no son cuentas, son cuentos, ¿no? Es decir, es como que estábamos en un momento acá en Paraguay donde nos basamos mucho en cuentos, en que no hay sobreoferta de casas, hay sobreoferta de departamentos, hay sobreoferta de oficinas. Y bueno, y la verdad que nosotros decidimos basarnos en cuentas, y en ese momento relevamos el 100% del mercado. Es decir, compramos 4 motos con 4 personas que relevaban, geolocalizaban la unidad, la distintos proyectos, el 100% de los proyectos corporativos de Asunción, y relevar cuántos metros cuadrados tenía, que muchas veces ni los propios dueños sabían de los edificios los antiguos que son, cuántos metros cuadrados tenían, cuántas cocheras, cuánto era el precio del metro cuadrado que se alquilaba.
ahí nos dimos cuenta que el 36% de los metros cuadrados estaban en el centro antiguo, un 25% en Villamorra, en la zona del Citibank, y otro de ese edificio del Citibank, y otro 35 acá en el nuevo eje corporativo Santa Teresa de Aviadores. Todo el resto, que eran miles de geolocalizaciones, no miles, pero cientos de geolocalizaciones, representaban solo el 4%. O sea, había tres grandes ejes. Y también relevamos eso que dijiste, relevamos el mercado de, de casas. Es decir, acá a menos de 1 kilómetro a la redonda donde estamos en el eje corporativo, había 300.000 metros cuadrados de oficinas en casas. Lo hicimos con la empresa Protec, que es la empresa de seguridad que tiene las alarmas en las distintas casas y podíamos hacer un estudio de esas casas. Estaban usadas para consultorio, para oficina, para distintas cosas, ¿no? Y bueno, vimos que había mucho potencial, muchos nos trataban de locos, no te voy a mentir, muchos nos trataban de locos de estar haciendo dos torres de oficina de 19 pisos en un momento donde se estaba haciendo el Paseo de la Galería, más el World Trade Center, más Torre de Aviadores, más IMAX 2, Torre de las Américas, y te puedo seguir diciendo. Pero nosotros decíamos que no había solo oferta de oficinas, lo que había que preguntarse es cuán rápido iban a mudarse todos estos consultorios, estudios jurídicos, etcétera, que estaban en casas o oficinas corporativas. Y las cuentas nos daban muy bien. Así que lo que hicimos fue eso, Javier, fue eh, ponernos a seguir lo que las cuentas nos decían, y de esa manera terminamos construyendo Skypark 1, Skypark 2, luego hicimos Park Plaza y Skypark 3. Hoy, para decirte, eso fue en el 2016, cuando la gente nos tildaba de que estábamos muy locos por estar avanzando con este proyecto de dos torres. Hoy, en el 2025, post pandemia, te puedo decir que las cuatro torres, oficinas corporativas que tenemos acá están 100% de ocupación, hay lista de espera para alquilar, y la verdad que estamos muy conformes con este mercado y con este negocio. ¿Ahí cuántas oficinas construyeron? Y Skypark 1, 2 y 3 tiene 165 oficinas. Nosotros siempre pensamos en oficinas en un primer momento en Skypark 1 y 2, que fue lo que arrancamos, hacer oficinas desde 80 metros cuadrados, ya que el 95% de las empresas en Paraguay tienen menos de 10 empleados. Entonces, si vos te vas a oficinas más grandes de 80 metros cuadrados, es como que solamente tenés como potencial mercado ese 5% de empresas. Así que bueno, trabajamos mucho en ese sentido, en ser coherentes con lo que pensábamos que podía estar demandando el mercado. Luego, que fueran modulares, es decir, si vos necesitabas 160 metros, unías dos oficinas, claramente. Luego, con Skypark 3 nos animamos a ir incluso un poco menos de metros cuadrados, oficinas desde 30 y tantos metros cuadrados. Entonces, es como que hemos ido leyendo lo que el mercado, hemos ido haciendo una curva de experiencia, y hemos aprendido muchísimo de los proyectos cuando se habitaron, porque es decir, hay proyectos extraordinarios acá en el eje corporativo, sin nombrar competidores, que te puedo nombrar millones de cosas que aprendimos una vez que se habitaron. Es decir, qué cantidad de personas tenía que tener por metro cuadrado, o sea, poner en el reglamento copropietario densidad máxima, porque te ponen un call center en un piso de uno de los edificios corporativos y te colapsa cualquier cantidad de ascensores, por más que tengas 20 ascensores, está colapsado. Entonces, digo, son distintos factores que fuimos aprendiendo y haciendo una curva de experiencia hasta lograr tener hoy una lectura clara de lo que el mercado demanda en el sector corporativo. Sí, ahí, bueno, voy a sumar yo desde el punto de vista de cliente que tengo oficinas en Sky Park y es tal cual, a ver, no solamente tengo todas ocupadas, sino que en la renovación he aumentado un 10% en dólares al valor del año anterior y la gente lo paga con gusto porque, a ver, al ser una oficina AAA y estar en una educación premium, hace que también le genera al profesional algo que es muy difícil, ¿tá? Que por ahí sería impagable que en otro lado. Entonces, realmente el producto que ustedes hacen ahí, Gonzalo, sin dudas es distinto, ¿no? Eso, la verdad que si alguien tiene la oportunidad de ir a Asunción y ver un poco lo que ha hecho Gonzalo en oficinas, realmente vale la pena. Te quería hacer una pregunta con respecto a algún error inmobiliario que vos te diste cuenta después que cometiste y cómo lo terminaste capitalizando el mismo. Bueno, la verdad que los errores han sido muchos, no es un error que me acuerdo, sino que son varios, pero
pero te voy a nombrar algunos errores que me puedo acordar. El primer error que siento que cometí en los primeros proyectos inmobiliarios fue tratar de apuntar a todo el mundo. Es decir, cuando uno trata de tener un proyecto que se adapte a todo el mundo, finalmente no termina apuntando a nadie. Es decir, y para ponerte un ejemplo concreto de Marena, Marena es un proyecto que estamos desarrollando ahora y teníamos que tomar la decisión de si era un proyecto residencial, si íbamos a hacerlo Airbnb friendly o no. Y bueno, cuando vos tomás la decisión de que sea Airbnb friendly o lo que podríamos decir en castellano, que sea susceptible de alquiler temporal, de que lo puedas alquilar por noche, y claramente deja de ser tan apetecible para el que quiere vivir ahí, porque si le cambia todos los días el vecino, es como que no es algo que le interese. Ahora, cuando vos estás viendo que el 75% del mercado son inversores, y bueno, tomás una decisión de decir, bueno, yo voy a apuntar a este 75% del mercado en este segmento que son inversores, entonces voy a tener un mayor porcentaje del mercado. Ahora, si yo trato de hacer las dos cosas, trato de que sea súper interesante para el que vive, como súper interesante para el inversor, y bueno, ahí ya empiezo a tener un problema importante de tratar de apuntar a todo el mundo y no tener una estrategia clara. Ese es un error muy típico que hemos cometido y que lo hemos dejado ahora de lado, ¿no? O lo hemos capitalizado como aprendizaje, como decís vos. Construir sin preventa. Yo te diría que en Pedro Juan nosotros arrancamos y como teníamos una Crystal Laguna enfrente, empezamos a construir y después pasó lo que pasó en Brasil, que nunca nadie se hubiera imaginado. En el 2015, cuando estábamos inaugurando la Cristal Laguna en Pedro Juan, estaba Dilma Rousseff saliendo por un impeachment, estaba el real yéndose a las nubes versus el dólar, o sea, en realidad el dólar se estaba yendo a las nubes, el real se depreciaba. Eh, Estaba Pedro Juan en un contexto muy complicado, donde empezaba el commodity más importante o la zona sojera por excelencia, que es Mato Grosso do Sul, donde está nuestro cliente potencial, tenía un precio de la soja muy malo. Entonces, eh, el decir, bueno, construyamos, total, la gente no compra en pozos, sino que compra cuando está terminado, y ese fue un error garrafal que no lo voy a cometer nunca más en mi vida. Es decir, la preventa es súper importante por dos razones. Primero, porque te da rentabilidad a tu proyecto, obviamente de estar construyendo sin fondos propios. Pero hay una razón mucho más importante, y es que te valida el producto. Es decir, si vos estás vendiendo y tenés preventa, realmente que estás construyendo algo que el mercado está demandando. Y si vos estás construyendo y no tenés interesados, y bueno, es un error que no lo podés cometer nunca. Es decir, hay que barajar y dar de nuevo. Es decir, hay que replantearse el proyecto porque la preventa es muy importante. Y ahí, Y para por último, interrumpir, Juan, un sí. segundo, ¿qué número de preventa vos considerás óptimo? Yo creo que vos tenés que tener un 30% del proyecto vendido como para empezar a arrancar. Y te digo un 30 cuando en realidad también puede pasarte que vos tenés un 30% del proyecto de monoambiente, el resto son de un dormitorio y dos dormitorios y arrancaste con el 30% de monoambiente vendido. Es decir, te quedaste sin el producto que estás vendiendo. Es decir, 30% siempre que sea coherente con la oferta que vos estás teniendo, ¿no? Es decir, vos tenés que arrancar sintiéndote que el mercado está demandando la oferta que vos tenés y que es coherente. Entonces, cuando te digo el 30% de la oferta que Disponible. realmente sea el 30% de la totalidad de tu oferta. Dicho esto, un error que cometemos muchísimo los desarrolladores es confiar en el arquitecto 100%, ¿no? En el arquitecto que no es socio, ¿no? En la constructora, es decir, en los que son tercerizados y que no les duele el que no se adecue tu producto a lo que el mercado te está pidiendo. Y la verdad que yo creo que cometí muchos errores de no visitar la obra al principio y de confiar mucho de que se estaba haciendo con los estándares y dar por sentado de que iban a ser las rampas del edificio como yo quería que fueran las rampas de amplias y nada, y llegar el último día y sentir que no es lo que vos tenías pensado como producto, porque la verdad que también que vos vayas visitando la obra y sintiendo que te va cerrando a vos el producto, te genera una confianza absoluta como para seguir vendiendo al mercado, ¿no? Entonces, por decirte, yo diría que ese es un error que cometí mucho al principio con las primeras obras. Estaba muy desesperado por ir a vender y poca devolución por parte mía de lo que el mercado estaba demandando, llegando y tomando contacto con los que están todo el día en la obra. Ahí vos comentabas
y que Malena genera un caso como único, pero sobre todo lo que me gustaría que cuentes es cómo se arma un proyecto a través de una Christian Lagún, ¿tá? Y cómo es un poco esto que estás armando, que sin duda para mí es bastante único a nivel mundial, porque en el nivel donde está, el lugar donde se encuentra dentro de Asunción, que no es habitual, generalmente uno lo ve mucho más alejado. Bueno, Marena es un producto eh, destinado a ese segmento de mayor demanda en Paraguay, que es ese segmento de departamentos de 70 y $200.000. O sea, yo quería ir ahí donde esté el 80% de la demanda. Por suerte, y sería muy grave que así no fuera, el 80% de la oferta también está ahí. O sea, hoy están demandando eso y los constructores están construyendo casi todo eso. Eh, Digo, en ese segmento yo no quería salir con un producto más. Es decir, si vos me das hoy todo el capital y me decís, te cobro tasa cero, te doy todo el capital y haces un proyecto en ese segmento en Molas López y no me levanta de la cama, es decir, no me hace levantarme de la cama, no sería lo que me apasiona, pero yo quería buscar un diferencial, ¿no? Y la verdad que ahí encontramos esa conjunción que nos tomó mucho tiempo de buscar un terreno que fuera susceptible de poder colocar una Crystal Lagoon en el medio de la ciudad. Es decir, vos imaginate que voy a tener una laguna cristalina, esta tecnología chilena mundialmente reconocida, hay 800 proyectos en el mundo. Hoy el amenity más usado para valorizar terreno que no sea a través de una cancha de golf, porque históricamente lo que se hacía una cancha de golf y después en un lugar que no era susceptible del real estate y hacías un montón de casas alrededor, con el agravante de que solamente el 0,8% de la población mundial juega al golf, mientras que el 100% quiere tener una laguna enfrente, y lo caro que sale mantener una cancha de golf, mientras que la Crystal sale cara hacerla, pero muy barata mantenerla. Entonces, encontramos cerca de acá, a 8 minutos del eje corporativo, donde están el 42% hoy de los metros cuadrados de oficinas corporativas de Asunción. Acá, a 8 minutos de esto, encontramos un terreno que podíamos hacer una Crystal Lagoon. Entonces sentimos que teníamos un amenity que ya había 4 Crystal Lagoon en Paraguay, pero nosotros estábamos haciendo la primera en otra categoría. Es decir, no somos la quinta Crystal Lagoon de Paraguay, somos la primera Crystal Lagoon urbana. Esa es nuestra idea. Es decir, la primera que está en el centro de la ciudad, donde vos podés estar en la playa y y que sea tu lugar donde a 7 minutos te vas al cine, ¿no? Al paseo a la galería. Entonces, realmente siempre recuerdo habértelo mencionado, siempre soñé con tener la Hilux del real estate, ¿no? Eso que yo siempre le digo a los representantes de Toyota que ellos no venden Toyota, que se la compran, ¿no? A las Toyota. Nunca me han hecho un test drive de una Toyota, mientras que todas las otras marcas te dejan la camioneta y te dicen devolvémela después del fin de semana, probala. Nunca me han venido y me han dicho acá tenés un test drive de una Toyota y tenés que hacer un curso para encontrar el color que vos querés el día que querés ir a comprar. Entonces, eso es un poquito lo que quería, tener en ese segmento muy demandado algo absolutamente diferencial. Y eso es Marena. ¿Cómo te mantenés al día con las tendencias inmobiliarias? Bueno, leo mucho, ¿sí? Te digo que tengo el hábito de la lectura. Hoy en día tenemos un montón de redes que los algoritmos te leen rápidamente. Entonces trato de ser eficiente. A veces te tentás de mirar, no te niego que a veces miro autos, miro otras cosas que me gustan, pero generalmente me informa bastante el algoritmo de lo que habitualmente leo. Formo parte de cámaras en nuestra industria, todos los gremios o cámaras asociadas. De hecho, formo parte de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores y estoy en el consejo de la CAPADEI desde hace 4 periodos. Eh, y otra cosa que hago es reunirme con mis pares mucho. Es decir, porque es increíble que a veces vos le preguntás a alguien que está en mi misma industria qué opinás y uno te dice que hay sobre oferta de inmuebles y yo te digo que estamos mejor que nunca y estamos los dos en la misma cámara. Entonces, para decirte, por lo menos 2 almuerzos por semana son con pares, con gente que está en mi mismo rubro y a charlar de cuánto está el metro cuadrado, saber qué subió, cómo está el hormigón, dónde está consiguiendo hormigón más barato, cómo te está yendo con esta franquicia en cuanto a ventas, cuál es el perfil de cliente, es decir, estar muy empapado. Y la verdad que de vuelta, volviendo al libro, recordando lo obvio, a veces
perdemos el almuerzo ese mirando Facebook o haciendo algo que no tiene ningún valor y no tomándonos el trabajo de llamar a algún amigo o comiendo solo acá en nuestro escritorio, porque muchas veces no dan los tiempos, pero y llamar una o dos veces por semana a tus pares para mí es fundamental. Fundamental. Y otra cosa, aparece un rumor en el mercado de un proyecto que es muy ambicioso, que está atrasado, y lo primero que hago es tener esa conversación incómoda, Javier. O sea, llamar a mi amigo y decirle, mira, escuché esto, ¿qué querés que responda yo cuando... Y te das cuenta que es mucho ruido que muchas veces no tiene sustento lógico y es bueno tener una industria muy sana. No es bueno para mí que un par mío estén hablando mal o estén diciendo algo que no condice con la realidad porque nos hace mal a todos como industria, ¿no? Acá pensá que somos una industria, yo hoy tengo 170 departamentos de marina vendidos, ¿no? Y si vos multiplicás 170, pongamos un número redondo, por la cifra que vos quieras del departamento, es una cifra importantísima. Y yo no tengo, si yo fuera una financiera, tendría que estoy regulado por la Superintendencia de Banco y por el Banco Central, mientras que en nuestro negocio no estoy regulado por nadie. Entonces, la confianza es algo muy importante que tenemos que valorar y que tenemos que cuidar muchísimo nosotros como desarrolladores inmobiliarios. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos entre todos, porque si un proyecto le va mal, nos va mal a todos. Ahí, vos sabés, te sumo a este punto que hablabas recién de lo que tiene que ver de hablar con pares. Vos sabés que cuando surge este día de podcast que me la proponen de marketing, al principio me da una pereza comenzar con esto, pero ahora que ya voy como por el quinto, ah, dije, wow, o sea, me estoy retroalimentando de un montón de gente. No es tanto el tiempo, porque en definitiva esto que decís vos, por ahí son 50 minutos que estoy hablando, pero termino teniendo un montón de información súper valiosa, que es que me hizo acordar bastante un consejo que me dieron una vez que me dijeron, hay con ciertas personas claves de tu negocio, algunos stakeholders que puede ser Banco Central, auditorías, no sé, proveedores, que por lo menos una vez al mes, cada 2 meses, tenés que sentar a tomar un café. ¿Tá? Como para saber un poco cómo está, como para estar presente, viste, esas cosas Coincido, simples que decías vos. coincido absolutamente, y es algo tan obvio que no nos olvidamos. Por eso de vuelta lo decía en el libro, ¿no? Es como que algo tan obvio como sentarse con las personas que están en el mismo sector que vos y compartir ideas y compartir cómo le está yendo en ventas y, y yo vos sabés que en ese sentido también, Javier, pensándolo también desde otra perspectiva, soy muy de compartir la información. Yo recién te conté que hice un estudio exhaustivo del mercado corporativo antes de... Y lo primero que hice fue hacer un webinar en ese momento, porque lo estaba terminando la información y llegó la pandemia, y, y lo compartí el 100% del estudio que yo había relevado. Y vos sabés que es lo que le llamamos inbound marketing, pero claro, cuando vos te transformás en un referente de información en la industria, cualquier persona que después viene a Paraguay y pone oficina corporativa y aparece vos como la persona que realmente se ha transformado en un referente, está compartiendo esa información, tiene la información y te citan de la industria, te citan el estudio que hizo y dice. Entonces, es como, entonces la estrategia que estás siguiendo vos me parece súper coherente. No sé si me dijiste recomendada por tu gente de marketing. Me parece súper interesante, inteligente y acertada de transformarte en un referente en esto que es real estate, porque la gente lo que busca básicamente son referentes. Está confiando la inversión quizá en los ahorros de toda su vida, ¿no? Sí, tal cual. Vos tenés una particularidad que no es tan habitual, más allá que por ahí vos la tenés incorporada, que es haber construido oficinas y departamentos. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves en el armado de un proyecto o en la venta? Bueno, en la mayoría de los mercados son negocios muy diferentes. Son negocios muy diferentes porque el de oficina es un negocio más que el público es un inversor que está buscando una renta, mientras que el negocio residencial es más un negocio donde le estás vendiendo al usuario final, le podemos llamar el morador, el que va a querer Eh, vivir en esa, y te estabas apalancando en el crédito.
En Paraguay son muy similares. En Paraguay, porque si vos ves el mercado hoy, el 75% de los que compran vivienda son inversores y solamente el 25% son personas que compran para vivir. Entonces son negocios muy similares en ese sentido. Sí, el inversor de oficinas corporativas tiene contratos a más largo plazo, tiene menos relación con el cliente, porque vos le haces un contrato a una empresa, la empresa invierte mucho en la oficina y entonces es algo más a largo plazo que solamente una vez al mes ve que te acreditaron y tenés que emitir una factura y no más que eso. No es una persona o un inquilino que te esté llamando porque se rompió el calefón, por decirte de alguna manera. Entonces, bueno, en el mercado en Paraguay lo residencial ha empezado a tomar buscar esa línea de ser más una inversión y no un trabajo, porque si vos te comprabas 3 departamentos y los alquilabas, básicamente lo que te estás comprando es un trabajo de tener que estar alquilando tu departamento. Entonces hoy como que hay más empresas trabajando en este concepto de que realmente sea una inversión. Nosotros ya hemos llegado a un extremo de que el 87% de las personas que nos compran en Marena son inversores, ¿sí? O sea, es un producto que tienta muchísimo por lo que dijimos y por cómo lo apuntamos desde su génesis, desde su origen. Dijimos, nosotros queremos que Marena sea orientado al público inversor, entonces va a ser susceptible de alquiler temporal. En su reglamento de copropietario está muy claro que siempre va a existir la posibilidad de alquilar por una noche, pero yo no quiero que la persona se sienta que está comprando un negocio de tener que empezar a alquilar su departamento por Airbnb para tener la rentabilidad. Entonces hemos generado todo una unidad de negocio, le llamamos unidad de negocio porque lo que busca es tener una rentabilidad, pero a través de que estén alquilados los departamentos, no a través de cobrar esa comisión. Entonces, existe lo que se llama Marena Rentals, una unidad de negocio a la que vos le das el departamento, lo metes en un pool y te lo administra. Y es una unidad muy profesional, aprobada por la Secretaría de Turismo, que paga todos los impuestos, que tiene la mejor eficiencia tributaria y todo, y lo que hace es administrarte tu unidad y a fin de mes vos mirás en una aplicación y tenés un reporte mensual como si tuvieras un fondo de inversión, cuál fue tu rentabilidad de tu unidad. Entonces, nosotros estamos, y para responder a tu pregunta, veo como que son acá en Paraguay mercados muy similares. Son las mismas las empresas que las que te construyen. No es que hay empresas constructoras más con un perfil más de oficinas corporativas y empresas constructoras más con un perfil residencial, no, todas te cotizan para las dos cosas. Entonces, es como que acá hay muy poca diferencia. En otros mercados sí son mercados totalmente distintos, porque además el metro cuadrado de las zonas o sea, la escala para hacer proyectos corporativos son totalmente distintos que las escalas para hacer proyectos residenciales. Acá estamos hablando de que todavía yo en la mejor avenida de Asunción consigo propiedades de un tamaño muy importante con el máximo coeficiente de edificación por $1.000 el metro cuadrado. ¿Mm? Sí, 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 Entonces, es único a nivel del mundo. Ahí, Gonzalo, ¿te imaginas trabajando con alguno de tus hijos y si le tendrías que dar algún consejo, cuál sería? mira, muero por trabajar con mis hijos. De hecho, mi hija más grande estudió en el Culinary Institute of America estudió para chef. Y la verdad que no he encontrado ese lugar donde hagamos una conexión. Ella trabaja en forma independiente. Mis mellizos, Máximo y Luciana, están en el último año de colegio y muero porque trabajen conmigo, pero lo que yo siempre digo es, tengo que terminar de estar seguro, para responderte lo del consejo, de que a ellos les apasione el mundo del real estate como me apasiona a mí. Porque el consejo que le daría a mi hijo es, hacer lo que te apasiona para no tener que trabajar ni un solo día en tu vida. Es decir, yo tengo mi Alexa acá a la que al final del día me suena a las 5:30 de la tarde, 6, para decirme ya a esta hora que te vayas a tu casa, porque si no, no me voy, porque me apasiona lo que hago y seguiría respondiendo mails y haciendo cosas y teniendo reuniones. Es decir, y eso es el consejo que le daría, sé lo que realmente te apasiona, porque la diferencia de resultado cuando haces lo que te apasiona es brutal y además estamos en un, en un contexto donde nadie está exento de tener
problemas, y entonces si haces algo que realmente no te gusta, y es muy difícil, es muy cuesta arriba, es un mercado muy competitivo. De hecho, igual en Paraguay te diría que somos bastante, para hacerte una diferencia con Argentina, tenemos una diferencia brutal, y es que el 95% de nuestro tiempo acá en Paraguay nos lo gastamos en trabajar, o sea, lo invertimos, por decirlo, en trabajar, mientras que tenemos un 5% del tiempo en contingencias. El 95% del tiempo nosotros estamos haciendo cosas que realmente implican crecimiento y productividad. O hacer un flujo a 5 años y te lo crees en un Excel. La palabra que define a Paraguay sería previsibilidad. Yo llegué en el 2002 con el dólar a 7.200 guaraníes por dólar, y hoy, 23 años después, está a 7.200 guaraníes por dólar. Y eso acá a 30 kilómetros de ciencia ficción, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que define a esta, y tenemos esa suerte. Mientras que en cualquier otro lugar acá muy cerca también la ecuación es exactamente a la inversa. Yo veo a mis padres en Argentina que venden un departamento y no se preocupan de cómo ir a vender el siguiente o qué público, no se preocupan de qué hacen con la plata que recibieron, si la dejan en dólares. O sea, el 95% del tiempo estás en contingencia y el 5% estás trabajando, exactamente a la inversa. Cuando multiplicas eso por 20 25 años que llevo acá, y bueno, claro, la diferencia es brutal de lo que he logrado yo acá versus lo que hubiera logrado en otro lugar con la ecuación a la inversa. Entonces, a mis hijos los tengo que primero evaluar si realmente les apasiona. Los tengo que venir, que trabajen un poco conmigo, que vean lo que hace su papá todos los días, y notar que realmente le brillan los ojos como me brilla a mí cada vez que veo la posibilidad de hacer un nuevo proyecto inmobiliario. Eso sería, pero sí, muero porque trabajen conmigo, me encantaría. De hecho, te diría que tengo una gran preocupación de qué recomendarles que estudien, ¿no? Porque yo cuando hace veintitantos años, 30 años, cuando tuve que tomar la decisión de decir que voy a estudiar, y yo iba a iniciar una carrera de 5 años que tenía, pero bastante, tenía un 99% claro que era lo que iba a hacer cuando terminara. Hoy mis hijos van a empezar una carrera que no sé si va a existir cuando les toque terminar. O sea, hoy el mundo está cambiando tan rápidamente que digo, ¿qué le aconsejo? Me llama mi sobrina que está estudiando medicina y me dice, Gonza, ¿a qué te dedicarías, no? Dentro de la medicina. Y no sé, me hiciste una pregunta muy, pero déjame que me ponga a investigar un poquito entre ChatGPT, algunos libros que leí de Oppenheimer, Vivir que crear o morir, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto sumaba Nexus de Harari, y un par de libros más que me puse a revisar. Le dije, mira, creo que la inteligencia artificial cada vez va a reemplazar más a los médicos en cuanto al diagnóstico, porque va a tener la capacidad no solo de recabar un montón de información, que una persona no la tiene, sino que además va a tener un montón de información de los sensores biométricos, un montón de gente que está alrededor tuyo, que a lo mejor están con los mismos síntomas que la persona. O sea, va a diagnosticar mejor la inteligencia artificial que un médico. Ahora, hoy en día la inteligencia artificial te gana en ajedrez a cualquier humano, pero correr una ficha físicamente le cuesta mucho, ¿no? Entonces yo le decía a Pili, a lo mejor hoy tenés que pensar que la gente está viviendo muchísimo más, a lo mejor la geriatría es una rama que va a ser interesante. Es el momento de la gente donde tiene mayor, en los países normales, desarrollados, donde tiene mayor poder adquisitivo, no en el caso de lo que ganan las jubilaciones en Argentina, pero, o acá incluso. Pero digo, es el momento donde también la gente tiene un poder adquisitivo importante, y donde va a necesitar más ese contacto y esa calidez humana que no te puede dar Entonces, bueno, digo, eso se lo estoy diciendo a mi sobrina en el año 2025, cuando está estudiando medicina, está en 13 años. No sé qué le voy a decir dentro de 2 años, y es una carrera de 8 años, ¿no? Entonces, eso es la gran incógnita que tenemos hoy en día, y cuando hablo de mis hijos digo, está cambiando todo tan rápido. Por eso, por eso el libro mío, de vuelta, Javi, perdón, no me quiero extender, pero el libro mío, yo tengo una costumbre cuando voy a leer un libro, y es que lo primero que hago, dependiendo de qué estoy leyendo, es mirar cuándo fue editado. Es decir, no puedo leer un libro de inteligencia artificial que fue editado en el 2021, porque del 2021 a la fecha ese mundo se reinventó 1000 veces. Entonces no leería nada que fue escrito en el 2021 sobre inteligencia artificial.
Mientras que el libro que yo escribí es un libro que lo podrían haber escrito mi abuelo o mi bisabuelo. Son principios que son de toda la vida y que muchas veces por ir al ritmo al que vamos nos los olvidamos. Vos sabés que esto último que decías vos, yo sí siento la misma sensación en el sentido de que me encantaría poder trabajar con alguna de mis hijas. Disfruté y disfruto trabajar con mi padre, pero también es toda una incógnita, ¿tá? Porque uno quiere que realmente si trabajan, que les encante. ¿Tá? Yo por ahí le digo, che, ¿me quieren acompañar a ver una obra? Hasta ahora no he conseguido que quieran venir, pero constantemente por ahí es que le hago escuchar cosas, sobre todo también como para que entiendan, que para mí es como la primera base, porque son chiquitas, lo que es administrar eficientemente el dinero y decirle, ojo, no te puedes gastar en esto, en otra cosa, o sea, como el primer punto más financiero. Y de a poco hay veces que en el auto le pongo, no sé, algún podcast de algo relacionado al inmobiliario, como para que le vaya sonando, a ver qué genere. Yo lo miro del caso de mi papá, que bueno, yo tengo un hermano arquitecto, tengo otro hermano que estudió administración de empresas, yo estudié administración de empresas, y una hermana abogacía, y si vos mirás, es como que tejió diferentes tipos de rama, pero en sí los más apasionados por lo inmobiliario serían mi hermano arquitecto y yo. Entonces hay muchas veces que sucede esto. Si tengo un hermano que estudió administración de empresas, hizo un máster en economía y está en una ONG ayudando a los pobres a salir de la pobreza, pero está construyendo casas con la gente, o sea, sigue también este parámetro inmobiliario que veíamos antes. Como para cerrar, pues ya nos estamos excediendo un poco el tiempo, decime en forma resumida, ¿qué lugar del mundo te gustaría construir, que no construiste hasta el día de hoy? Bueno, la verdad que hay muchos lugares del mundo donde siento que las reglas son tan precisas y tan claras que me gustaría vivir esa experiencia de un mundo tan competitivo como Miami, por ejemplo. Me encantaría. O sea, es una cosa que siempre he tenido esas ganas de irme a un mercado tan competitivo y tan transparente, donde vos agarrás y ponés una planilla y cuánto se vende el metro cuadrado acá en la zona y te salen las últimas 5 operaciones en tiempo real, cuáles son las últimas 5, 10, 15 o 100 operaciones y saber cuánto vale el pie cuadrado en realidad en Miami. Entonces, decir, tengo ganas de ir a esos mercados, como cuando uno juega al golf, ¿no? Eh, Cuando jugás con 3 personas que juegan mejor que vos, yo no sé si es que te esforzás más, no sé si es que los imitás, no sé si es que te concentras más o una conjunción de todos estos factores, pero finalmente terminás jugando mejor. Y lo opuesto ocurre cuando jugás con 3 personas que juegan peor que vos, ¿no? Hay veces que hasta por desconocimiento te pisan la línea o te hacen un ruido cuando estás por pegar por falta de conocimiento. Entonces, digo, eso me pasa que hay veces que tengo ganas de ir a mercados donde me mejoren el handicap, si hago un paralelismo con el golf, ¿no? Tengo ganas de ir a mercados más profesionales, pero también al mismo tiempo, Javier, te tengo que decir que es como que primero me tendría que ir a Miami y vivir 2 años, ¿no? No cometería el error de irme hoy y mañana estar copiando, comprando un terreno, por más que tuviera toda la plata del mundo, y haciendo un proyecto. Es como que a mí me gusta desarrollar donde tengo la capacidad ya de leer el mercado. Por eso me gustó mucho y me asocié en su momento con Fabio Gandelman, mi socio en Eidisa. A mí algo que me gustó mucho de Fabio es que él llevaba 2 años en el mercado, leyendo el mercado y viajando asiduamente a Asunción antes de comprar el primer terreno. O sea, se pasó 2 años leyendo el mercado y sacando cuentas antes de comprar el primer terreno. O sea, no es una casualidad que el primer proyecto fueron proyectos coherentes y había todo un estudio detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso de esa manera un poco te respondo tu pregunta. Bueno, es que muchísimas gracias por acompañarnos.